habilitada para... Gracias. Bueno, para cerrar este tema final en donde conectamos la comunicación y la política, quiero hablarles de un autor. Esa personita que vino ahí atrás es mi hija, que está echándome broma en este momento. Bueno, entonces, este es un autor que para mí yo tengo, digamos, debilidad por este autor. Se llama Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville es un autor, voy a ponerles el nombre aquí, un señor abogado, pero que fue mucho más que abogado, sino que era un señor además de origen, digamos, noble, que sobrevivió a la Revolución Francesa. Aquí les mando el nombre. Y Alexis de Tocqueville probablemente sea uno de los tipos más brillantes de las ciencias sociales. Escribió probablemente uno de los mejores libros sobre la Revolución Francesa, que se llama Del antiguo régimen a la revolución. Escribió un libro que para mí es imprescindible, es un clásico, yo los invito a que lo lean alguna vez, que se llama La democracia en América. Es un libro que escribió en 1830. Pero sin embargo ese libro sirve todavía para entender por qué Norteamérica es Norteamérica. ¿Ok? Un librato grueso, bueno, como el que me estoy leyendo ahora, con el permiso de ustedes, me estoy leyendo este, se llama Memoria del Comunismo, miren el grueso, ¿qué tal? Más grueso que yo. Este es un libro escrito por un gran periodista, para que ustedes vean que los periodistas no tienen que ser influencers. Se llama Federico Jiménez Los Santos, probablemente uno de los grandes periodistas españoles. Y en este libro se hace una recopilación exhaustiva de lo que ha sido y representado la tragedia comunista para el mundo. Recuerden, es el único movimiento político que tiene en su aval, entre comillas, 100 millones de muertos. ¿Ok? Entonces, un libro excelente. El de Tocqueville también es un libro grandote, pero es un libro que se lee de maravilla. Como digo, los invito a que lo lean, anótenlo por ahí, La democracia en América. Él muchos años, tranquilo William, no hay problema. Lo asombroso es que no se caiga el internet. Así que tranquilo, lo asombroso es que tengamos luz y no haya un apagón nacional. Así que no te enrolles con eso. Tranquilo, William. Gracias. Entonces, Tocqueville un buen día desembarca en Nueva York en 1830. Tenía como misión del gobierno francés conocer el sistema penitenciario norteamericano, pero, como yo digo, Tocqueville era un hombre inteligente, observaba y pensaba, y se dio cuenta que no tenía ningún sentido estudiar el sistema penitenciario norteamericano. Lo que tenía sentido era estudiar Norteamérica. Por eso Tocqueville está convencido que el futuro es Norteamérica. Eso es fácil decirlo hoy, pero decirlo en 1830, cuando la mayoría de los países europeos más poderosos consideraban que el experimento democrático norteamericano era casi que una vaina de hippies. Eso era unos hippies. Y bueno, miren a dónde llegaron. Entonces, en 1830, Tocqueville dice, no, yo voy a estudiar Norteamérica. Y escribe una obra maravillosa que, como digo, se llama La democracia en América. Yo de ahí voy a tocar solamente dos temas de las miles de cosas interesantísimas que dice Tocqueville que a mí me interesan para este tema. La primera es el concepto, un concepto extraordinario que lo trabajamos cuando
hablábamos del concepto de tiranía de la mayoría con Bobbio, ¿se acuerdan? Cuando Bobbio dice, bueno, la mayoría tiene límites. Si tú no le pones límites a la mayoría, corres riesgo. Y de ahí surge un concepto que es de Tocqueville, que dice, las democracias son modelos extraordinarios, pero tienen un peligro. El peligro él lo llama la tiranía de la mayoría. Y es un concepto contradictorio, porque la tiranía siempre va asociada a una persona. Hay tiranías cuando hay un tirano. O sea, no hay un consejo de tiranos, ni un comité de tiranos, ni una asociación de tiranos. Hay un tirano, hay uno. Los tiranos siempre son uno. Entonces, ¿cómo pega eso de tiranía de la mayoría? Él se refiere a que en un momento dado, la demagogia, ¿le suena conocido? El populismo, ¿le suena conocido? Y la exacerbación de lo más negativo de una sociedad, ¿le suena conocido? Se mezclan y pueden promover una mayoría. Como toda mayoría es circunstancial, pero esa mayoría se puede volver tiránica, es decir, es una mayoría que apoya decisiones que van en contra de los grandes valores y de los grandes principios de una democracia. Entonces, Tocqueville se dice, toda democracia corre el riesgo de una tiranía. Volvemos otra vez, como siempre, el mal ejemplo es Venezuela. Venezuela tuvo una mayoría circunstancial. Chávez obtuvo apenas poco más del 30% de la votación del padrón electoral en el año 98, pero bastó y sobró para que ocurriera la tragedia que hemos padecido. Algo similar ocurrió con Hitler. Hitler no ganó las elecciones en su momento. Tuvo un porcentaje de votación que, sumado a ciertos apoyos electorales parlamentarios, le permitieron llegar al poder. Y una vez allí, bueno, ya sabemos, el Holocausto, la Segunda Guerra Mundial, el horror. Entonces, dice Tocqueville, ¿cómo hacemos con la tiranía de la mayoría? Y Tocqueville no es optimista, pero es muy observador y dice, Estados Unidos tiene varias herramientas para defenderse de la tiranía de la mayoría, cosa que ha ocurrido hasta el día de hoy. Es decir, Tocqueville nunca se ha equivocado. Dice, la primera, él lo llama el asociacionismo norteamericano, asociacionismo. Ese es un término que de alguna manera antecede a un concepto que a ustedes probablemente les suene más conocido, que se llama capital social. Asimismo, Daniel, capital social. Pero que él lo llama asociacionismo. A Tocqueville le llama la atención varias cosas. Obviamente, dice, ve un sistema político basado en el modelo liberal del cual ya hemos hablado, donde tú tienes un Congreso con mucho poder, tienes un gobierno con mucho poder y tienes un Tribunal Supremo de Justicia con mucho poder. Y se produce eso lo que los norteamericanos llaman el check and balance. El check and balance es un sistema por el cual los diferentes poderes públicos, judicial, legislativo y ejecutivo, se controlan a sí mismos y se balancean, que es uno de los principios clave, uno de los grandes aportes del modelo liberal. Pero Profe, dice Toque, ajá, dígalo. perdón. Profe, una pregunta, entonces, ¿por qué llamarlo check and balance y no control and balance? Cheque, no, porque cheque es una palabra, tú la puedes traducir como chequeo, o sea, control. Fíjate que en español, incluso lo utilizamos en venezolano, utilizamos la palabra check. Check, ¿ok? Sí, exactamente. Check es control, seguimiento.
Entonces puedes utilizarlo como, digamos, un sustituto, como un sinónimo. Lo que pasa es que la palabra control en inglés se refiere más a algo manipulable, a algo que tú manejas directamente. En cambio, check es, ¿verdad?, un elemento que tiene que ver más con el seguimiento, ¿ok? La contraposición de poderes, ¿ok? A eso se refiere. Roselena levantó la mano, dígalo. Profe, es que quería saber si puede repetir un momento lo del check and balance, porque mi audio se entrecortó y no escuché muy bien. Ok. O sea, ¿de qué es la definición? Eso es una expresión que utilizan los norteamericanos para referirse a el principio sobre el que se monta el Estado liberal. Es decir, un sistema en el cual los poderes se vigilan a sí mismos, check, se están chequeando, y al mismo tiempo, balance, hay un balance. Los poderes se balancean a sí mismos. Ningún poder es mayor que otro. Son autónomos. Cuando no ocurre eso, usted me preguntará, cuando no ocurre eso, ¿qué pasa? Bueno, Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia ni es tribunal, ni es supremo, ni es de justicia. Es decir, es como la oficina legal de Miraflores. La asamblea no legisla autónomamente ni controla el poder del Estado, sino simplemente es una herramienta del poder de Miraflores. Y a su vez Miraflores tampoco gobierna, sino que ya vimos que le entregó el país a grupos armados. Eso es lo que pasa. Entonces a eso es que se refieren los americanos con check and balance, como el término que explica la lógica bajo la cual opera el modelo liberal. Ahora, siguiendo con lo dicho, el amigo Tocqueville dice, ¿eso es suficiente para defenderse de la tiranía de la mayoría? Dice, no. Hay dos cosas que me pueden defender de la tiranía de la mayoría. Una es el asociacionismo, o en términos más modernos, lo podríamos llamar capital social. No, lo que le llama la atención de Estados Unidos a Tocqueville es que es una sociedad que no está mirando al Estado para resolver cualquier cosa, sino que se mira a sí misma. Le llama la atención que los norteamericanos se asocian para cualquier cosa. Y eso aplica hasta el día de hoy. Yo los invito a que se metan en la red y busquen directorios, oigan bien, directorios de asociaciones civiles norteamericanas. Se van a caer de espaldas. Se van a dar cuenta que los norteamericanos se asocian para cualquier cosa, independientemente del Estado. O sea, debe haber una asociación de veteranos de la guerra de Vietnam. Mientras haya un veterano de la guerra de Vietnam vivo, existirá una asociación de veteranos de la guerra de Vietnam que ayudará a esos veteranos. Seguramente no se van a conseguir una asociación de veteranos de la Primera Guerra Mundial porque ya se murieron todos. Pero si hubiera uno vivo, habría una asociación que ayudaría a ese viejito. Las familias que tengan niños con Asperger. En Estados Unidos hay una gigantesca asociación que organiza, ¿verdad?, a todas las familias con niños con Asperger. En Estados Unidos, las asociaciones que defienden los derechos de los norteamericanos afrodescendientes. Es decir, no hay ningún aspecto, por más importante o más trivial. En Estados Unidos se va a conseguir asociaciones que defienden el legado de Star Wars. Así. Y si algún día algún guionista de Hollywood se le ocurre violar el legado de Star Wars, se enfrentará a esas asociaciones. Entonces digo, desde lo más importante hasta lo más trivial, los norteamericanos se asocian.
Entonces, dice Tocqueville, una sociedad que se asocia para cualquier cosa y no está esperando nada del Estado es una sociedad poderosa. Es una sociedad que es menos vulnerable a la tiranía de la mayoría. ¿Ok? Y él pone un ejemplo muy interesante en su obra. Él dice que, bueno, él con una carreta va recorriendo, ojo, para aquel momento está recorriendo la Norteamérica, una parte de la Norteamérica del este, porque ya para ese momento todavía la conquista del oeste no se ha completado. Él solamente está de este lado, Nueva York, Virginia, etcétera, ¿no? Entonces, él le llama la atención, en ese libro cuenta una anécdota, que él va con una carreta y va a llegar a un pueblo. Para llegar a ese pueblo hay que cruzar un puente. Cuando llega, descubre que la noche anterior hubo una tormenta, hubo una gran crecida del río y el río se llevó al puente. Entonces tiene que dar todo un rodeo para llegar al pueblo. Cuando llega a ese pueblo, descubre que el pueblo pareciera que está vacío, no hay nadie en las calles. Y llega al City Hall, al salón de la ciudad. Y ahí se encuentra que todo... Daniel, ya te voy a responder. Llega allí y se consigue que todo el pueblo está reunido. ¿Y de qué están discutiendo? Están discutiendo del puente. El puente para ellos es vital porque es el que permite comunicarse, permite sacar la cosecha y llevarla al mercado. Si alguien tiene que ver un médico, por ese puente sale. Entonces es muy importante el puente. Y lo que le llama la atención es que nadie está hablando del gobierno de Estados Unidos. Nadie está pidiendo que le construyan un puente, sino que se están poniendo de acuerdo cómo construir el puente. Entonces, varios granjeros, los famosos free farmers, de los que habla Tocqueville, levantan la mano y dicen, yo voy a donar un árbol de mi granja para que tengan la madera. Yo también, muy bien. Hay otro señor que dice, yo no tengo granja, pero me dedico al transporte. Entonces yo voy a llevar, una vez que corten los árboles, yo los llevo en mi carreta de las granjas al pueblo, al río. Llega el señor que es el dueño de la bodega del pueblo, donde se vende de todo, incluyendo tornillos. Yo no tengo madera ni transporte, pero tengo tornillos. Yo dono los tornillos que hagan falta. Llega otro señor y digo, yo no tengo ni tornillos ni caballos, pero tengo mi mano. Yo trabajo en la construcción del puente. Y Tocqueville queda asombrado porque antes de llegar al mediodía, el problema del puente está resuelto. En cuestión de un par de semanas, el pueblo tendrá su puente de nuevo, construido por ellos mismos. Y él hace un comentario muy ácido. Dice, si esto hubiera ocurrido en Francia, el pueblo al día siguiente se habría reunido, pero ¿frente a dónde? Frente a la alcaldía del pueblo. ¿Para hacer qué? Para exigir que el Estado francés le construyera un puente. Recuerdo que Tocqueville es francés. El alcalde se asomaría al balcón del municipio, de la alcaldía, y diría, es verdad, tienen razón, París nos debe construir un puente. Voy a escribir una carta y la voy a mandar a París para que nos hagan el puente. Y la gente aplaudiría. Y Tocqueville, de manera muy irónica, dice, bueno, al cabo de 2 años, 3 años, el puente seguiría sin construirse. Entonces a él aquello lo impacta muchísimo. Una sociedad que es capaz de resolver sus problemas por sí misma sin esperar que el Estado venga a ayudarla. Ese es un primer elemento contra la tiranía de la mayoría. Por aquí había una pregunta de Daniel, vamos a atenderla. ¿Hay algún caso de país que practica este asociacionismo? Mira, como el caso norteamericano no hay ninguno.
O sea, la experiencia asociativista de Norteamérica es única, es extraordinaria. Ni siquiera Canadá. Canadá es un gran país, un país desarrollado, tiene experiencias de asociacionismo, pero ni siquiera se equipara al de Norteamérica. En Venezuela sí tuvimos experiencias, pero como digo, no las suficientes. Aunque al día de hoy, por ejemplo, no es despreciable para nada la cantidad de organizaciones no gubernamentales que luchan por la defensa de los derechos humanos. Es decir, en Venezuela tenemos el Foro Penal, tenemos a Provea, entre otras, tenemos a Fundarredes y tenemos otras asociaciones. Entonces, yo diría que más que compararnos con Norteamérica, sería evaluar exactamente cuál es el estado de organización civil que tenemos en Venezuela y tratar de promoverla. Eso es lo que yo diría, porque en Venezuela tenemos experiencias muy interesantes. Ahorita no, porque fue aplastado por el chavismo, cuando no. Pero, por ejemplo, nosotros tuvimos una experiencia de cooperativismo en Venezuela interesantísima. Todavía, ustedes, yo les digo el nombre de Oscar Bastida y de repente no les dice nada, pero Oscar Bastida es uno de los grandes expertos sobre cooperativismo, no en Venezuela, en el mundo. ¿Okay? Y ha escrito varios libros interesantísimos sobre cooperativismo y es venezolano. Entonces, todavía quedan algunas experiencias de cooperativismo en Venezuela, a pesar de la devastación chavista, y creo que, por ejemplo, eso es una fortaleza que podemos en un futuro retomar. En Venezuela hubo experiencias de cooperativismo interesantísimas, todavía quedan algunas, por ejemplo, el Estado Lara fue un estado que todavía hoy, pero no tanto, pero todavía hoy, tiene experiencias de cooperativismo extraordinarias, muy importante. ¿Ok? Bien. Entonces, Tocqueville dice, bueno, el asociacionismo. ¿Qué más puede luchar contra la tiranía de la mayoría? Y ahí viene su gran defensa de la libertad de expresión, o la libertad de prensa, como él le llamaría. Para él la libertad de prensa es muy importante porque, según él, es la manera en que se puede enfrentar el populismo y la demagogia. Él plantea dos cosas interesantes. Primero, él dice que hay tres diferencias, importantes entre la prensa norteamericana y la prensa europea. La primera, mientras la prensa europea está perdida enmarañada en discusiones ideológicas, hay prensa de izquierda, prensa de derecha, no sé qué. En Estados Unidos no hay ese debate. Estados Unidos es un país que nunca ha dudado que el modelo a seguir es el modelo liberal. Ese modelo liberal le puedes agregar cosas, como ya vimos con el capítulo del profesor Conbella. Le puedes agregar el Estado social, no sé qué, pero el modelo es el modelo liberal. Entonces, en Estados Unidos le llama, ahí nadie discute, hasta el día de hoy, a excepción, en la historia de Norteamérica, ha habido comunistas. Bueno, locos tienen, todos tenemos locos en nuestra familia, todos. Entonces ha habido comunistas, ha habido nazis. En Norteamérica hubo gente que nazi, que promovían el nazismo. Sí, había. Pero digamos que nunca tuvieron un peso político importante. En Estados Unidos nadie sensato del Partido Republicano ni del Partido Demócrata ha dudado que el modelo es el modelo de las libertades individuales, el modelo de la libertad económica, el de la separación de poderes, el modelo liberal. Entonces esa es la primera ventaja que ve Tocqueville. Entonces, él dice, en la prensa norteamericana nadie está discutiendo eso. Lo que le llama la atención de la prensa norteamericana, esa es la segunda diferencia,
es que la prensa norteamericana está hablando del hombre y la mujer norteamericano. Es decir, la noticia no es, somos comunistas o somos menos comunistas, o somos más de derecha o somos monárquicos. Nadie. La noticia es los éxitos de los granjeros del estado de Arkansas. La noticia es que la ley ha llegado al oeste norteamericano. La noticia es que hay artistas norteamericanos que están haciendo grandes obras. La noticia es que se están construyendo escuelas. Es decir, la noticia es lo que el pueblo hace. Es decir, el resultado del asociacionismo. Tercera gran diferencia de la prensa norteamericana es que la prensa está preocupada de ¿qué? De perseguir al poder. Es decir, mucho ahora se hace en Europa ese tipo de periodismo, pero el periodismo gracias Daniel, el periodismo de investigación, el periodismo que le pone el dedo en el ojo al poder para ver si es corrupto, para ver si roba, para ver si no cumple, ¿ok? Ese hacerle así en el hombro al poder, eso es propio del periodismo norteamericano, siglo XIX. ¿Ok? Entonces, para él eso es clave. El periodismo está pendiente de lo que hace la gente, de lo que la gente crea, y está pendiente de que el poder no se exceda. Y para él eso es un elemento central. Por eso estoy citando de memoria, pero estoy bastante cercano. Tocqueville hace un comentario que a mí me parece brillante, porque la mayoría de los que estudian comunicación dicen, la libertad de prensa es maravillosa. No. Tocqueville dice, yo no creo que la libertad de prensa sea de esas cosas que son buenas por sí mismas. ¿Ok? La aprecio más por los males que evita que por los bienes que provee. No se les olvide jamás esa frase. Es decir, ¿por qué Tocqueville admira la libertad de prensa? No porque la libertad de prensa es buena, no. Porque la libertad de prensa evita males. ¿Y cuáles son esos males? Ayuda a evitar los excesos del poder. ¿Ok? La otra fórmula que ve Tocqueville para enfrentar la tiranía de la mayoría. Bueno, los dejo hasta ahí. Si no tienen mayor... Exactamente, tienes razón, Nazaret. Entonces, si no tienen más preguntas o comentarios, lo dejamos hasta aquí. Recuerden, manden una lista de aquellos de ustedes que quieren presentar por escrito presencial. Y gracias a ti. Y ¿qué más? La lista de los que van a presentar. Por favor, léanse el libro. Pero no solamente léanse el libro, disfrútenlo. Los que hayan leído el libro o lo estén leyendo se darán cuenta que es impresionante, porque dice, ¿por qué llegó Chávez al poder? Lean a Rangel. ¿Por qué el anormal de Castillo con el sombrero grandote en Perú está gobernando? Lean a Rangel. ¿Por qué gana la izquierda en Chile? Lean a Rangel. ¿Por qué está Nicaragua como está? Lean a Carlos Rangel. Un libro maravilloso, de una actualidad abrumadora, dolorosa, pero lúcida. Recuerden siempre, entre ser felices y ser lúcidos, elijan la lucidez. Los lúcidos algún día llegan a ser felices. Los felices nunca llegan a ser lúcidos y su felicidad es precaria. Bueno,
Se les aprecia mucho, que estén muy bien y como diría Luke Skywalker, que la fuerza los acompañe. Chao.